Fíjense, una fuerza horizontal, ¿verdad? De 200 newton se aplica a una camioneta. Entonces usted se imagina, ¿no? Usted se imagina, ya tengo aquí el cuerpo, que es la camioneta, digamos que este sería el vehículo, ¿ya? Ya está. Una fuerza horizontal de 200 newton se aplica a una camioneta. Entonces, para que esta ruede con una rapidez constante. Entonces, aquí, este es el vehículo que se mueve con una rapidez constante de 2.4 por la acción de una fuerza constante. Una fuerza horizontal, que le dicen ahí que vale 200 newton por una calle horizontal. ¿Ya? Luego de cargar la camioneta, ¿ya? Se inflan más las llantas para que el peso que pueda soportar aumente un 40%. Entonces usted dice, a ver, ahora la condición cambió, ¿no? Los neumáticos se inflaron, etcétera. Ahora cambió las condiciones de la presión del aire en el neumático y dice, ahora se coloca una carga, ¿no? Ya, se coloca una carga. Entonces, para colocar esta carga, se inflan las llantas para que el peso pueda soportar aumente un 42% y el coeficiente de rodamiento disminuye en un 19%. ¿Ya? Luego, calcular la fuerza, la nueva fuerza horizontal que se le aplicaría. ¿Cuál es la nueva fuerza horizontal que debería aplicársele a la camioneta para rodarla con la misma rapidez que tenía antes? Esto va a seguir siendo lo mismo. Suponer que la fuerza arrastre es despreciable. ¿Qué quiere decir? Vamos a despreciar que el aire, es decir, no, porque si hubiera resistencia al aire, que es típico normalmente cuando ocurren los movimientos de los vehículos, ¿no? El vehículo se mueve para la derecha, entonces el viento le ejerce una resistencia, ¿no? Que a veces es significativa. Pero esto se va a despreciar, la resistencia del aire. No hay fuerza de arrastre aquí, eso quiere decir. Listo. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Como ya lo leo y está involucrado, fricción de rodamiento, entonces usted ya se concentra y dice, ah, ya, este es un tema de fricción de rodamiento. Entonces empieza a separar los datos. La fuerza en el caso inicial sin carga, era de 200 newton. ¿Con qué rapidez se movía? 2.4. Después se va a seguir moviendo con 2.4, pero luego se va a mover con una fuerza distinta, F1. Ajá. ¿Qué pasaba con respecto a los neumáticos? ¿Qué decía aquí? Luego de cargar la camioneta se inflan más las llantas para que el peso que pueda soportar aumente en un 42%. ¿No? Eso se traduce en 1.42. Es decir, claro, si ahora puede soportar un 42% más de lo que tenía antes, entonces al peso que soportaba antes la camioneta, ahora aumentele o multiplíquele por 1.42, que ese es el nuevo peso que va a resistir. ¿Por qué? Porque los neumáticos se les metió más aire, etc. Ahora, ¿qué pasaba con los coeficientes de fricción? ¿Sí? ¿Por qué el nuevo coeficiente de fricción es el que tenía antes? Menos 0,19 μ0. Μ es el coeficiente de rodamiento, ¿no? Entonces, si revisamos los datos, dice, fíjese, además de que ahora se inflaron más las llantas para que pueda soportar un 42% más del peso que antes, por el coeficiente de rodamiento notamos que este va a disminuir en un 19%. Es decir, si antes era μ, ahora va a ser el menor al 19%. Es decir, usted tiene el 19% de lo que era antes. Entonces usted va a restar, porque dice, el coeficiente de rodamiento y el coeficiente de rodamiento disminuya en un 19%. Entonces usted tiene que restar esto. ¿Ya? Distinto sería que diga, el coeficiente de rodamiento pasa a ser ahora un 19%. Entonces ahí usted simplemente pone esto. El nuevo coeficiente de rodamiento es 0,19. Pero cuando dice disminuye en un 19, tiene que restar 1 de 0,19. Es importante manejar este tema de las proporciones. ¿Ah? Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué pone 1.42 y no 0.42? Porque cuando te dicen, a ver, vamos a suponer que tú pesas ahorita 100 libras. Vamos a suponer, tú pesas 100 libras. ¿Ya? Y después de un mes, tú te pesas y te dice el que te pesó allí, oiga, usted ahora está pesando un 20% más. ¿Ya? ¿Qué significa 20% más? 20% significa 0.2 por 100. ¿Cuánto es 0.2 por 100? Es 20. Tu peso es 20 libras.
No, esto es lo que tú aumentaste. Entonces, ¿qué tienes que poner? Tienes que poner 1.2. O, en su defecto, tomar 20 libras y sumar 100 libras y eso te da 120 libras. ¿Y cómo tienes 120 libras? Es lo mismo, coges el porcentaje, 20%, le aumentas 100%, eso es 120%. 120% se escribe 1.2 por 100. Entonces, sí mismo, pues. Si tú tienes el peso de la camioneta P sub 0 y ahora puedes soportar 42% más, tienes que poner 1.42 veces. Ok, prosigo. Los micrófonos pagan. Bueno, entonces está claro que ahora el nuevo coeficiente es el que tenía antes menos 0.19, porque disminuyó en 19%. Así entonces el nuevo coeficiente de rodamiento es 0.81. Ahora sí, ¿cómo calculo la fuerza? Entonces empiezo con el primer diagrama sin la carga, pongo el peso inicial, la fuerza que ejerce el piso sobre las 4 llantas, las estoy poniendo en una sola, la velocidad que es constante, la fuerza que impulsa el movimiento, F mayúscula, y la fricción de rodamiento en esta condición, que le estoy poniendo F minúscula. En el segundo caso, cuando ya está la carga, entonces está la nueva fuerza, ya no N0, sino N1, porque ahora tiene un peso P sub 1, que es 1.42 de P sub 0. Tiene la incógnita, la nueva fuerza, que es la que tiene que desarrollarse para que se mueva con la misma rapidez. Y entonces sé que ahora aquí se genera una nueva fricción de rodamiento. Distinta a esta que tenía F sub 0, ahora tengo una F1. Entonces, el coeficiente de fricción de rodamiento, tanto para la camioneta sin carga, con carga, se define por esto, ¿no? Como yo le había dicho. La fricción de rodamiento es la fuerza horizontal para que el cuerpo se mueva con una rapidez constante dividido por la normal. Ahí está. Tanto para el caso 1 como para el caso 2. ¿Qué pasa en el caso 1? Ok, el coeficiente de rodamiento es muy 0. La fuerza horizontal, ¿cuál es? F mayúscula, que es lo mismo, fricción de rodamiento, sobre la normal. Para el caso 2, cuando tiene la carga, entonces es la fuerza horizontal de empuje, que es la fricción de rodamiento, F1 sobre la normal. Entonces, de la primera ley de Newton se concluye que en este caso, sumatoria de fuerza en Y, la normal 0 es igual al peso sin carga. Y en el caso 2, cosa similar, N1 es igual a peso 1. Eso por la primera ley de Newton. Entonces, dicho eso, yo ya puedo decir para mu sub 0 que es F sub 0 para N0, pero N0 es P sub 0. Lo mismo para el caso 2. Mu sub 1 es la fuerza horizontal que se aplica, o la fricción de rodamiento, dividido para la normal. Pero la normal aquí es el peso 1. Entonces tengo estas ecuaciones 3, 4, que ahora las reemplazo en la ecuación 2, o sea, acá. ¿No es cierto? Entonces aquí pongo mu sub 1, pongo esto, la ecuación 4, F1 P sub 1. 0.81, 0.81. Mu sub 0, es F0 por P sub 0. Entonces, con esa combinación, llego a despejar la fricción de rodamiento cuando la camioneta tiene la carga, es igual a 0.81 veces F sub 0, P sub 1 sobre P sub 0. Ya con esa ecuación 5, me toca reemplazar ahora sí la ecuación 1 en la ecuación 5. ¿Cuál es la ecuación 1? Esta, la de los pesos. Entonces digo, el peso 1 sobre el peso inicial es 1.42 veces. Entonces, esto de aquí ya sé que es 1.42. Entonces me queda 0.81 por 1.42 por la fricción de rodamiento F0. ¿Ya? Pero la fricción de rodamiento F0, esta, por la sumatoria de fuerzas en X, es la misma que la fuerza que se genera sobre el camión, sobre la camioneta, que es 200 newton. Entonces, finalmente esto es 200 newton. ¿Ya? Entonces se reemplaza 0.81 por 1.42 por 200 newton y ya tengo entonces la fuerza que es capaz de mover a la camioneta manteniendo la misma rapidez constante que se tenía antes. 230 newton.